por soporte. Es así. Vamos a luego ir aclarando algunas cosas. Sé que el estimado Daniel estaba ahí ya. Vamos a dejar al estimado Josep Garmón. Ahora sí, ahora ya se pudo transmitir, se pudo pasar la transmisión. O hay algo. Bien. Escuchamos entonces, estimado. Bueno, usted me dice cuánto tiempo tengo para no extender y hablar hasta mañana, ¿ok? Toca hacer también otras cosas, me imagino que a ustedes le va a acabar la batería. Bueno, entonces estamos en un tema de un lado delicado y de otro lado importante. Las raíces hebreas, primero, ¿cómo definimos hebreo? Porque justamente estamos estas semanas leyendo sobre Abraham. Abraham era el primer hebreo, ¿ok? Y justamente este Abraham, Dios le dice que va a ser el papá de las naciones. Y efectivamente así se cumplió, así es. Abraham es el papá de los judíos, 14 millones de judíos, de 2.3 billones de cristianos, de 1.6 billones de musulmanes, y también algunos en Lejano Oriente también son descendientes de Abraham por los otros hijos que tenía después, como cuenta la Torá. Incluso algunos dicen que el Dios de los más importantes ahí en Lejano Oriente, Brahma, es las mismas letras de Abraham, y hay diferentes teorías que no vamos a entrar ahora en ese tema, pero que Abraham es el papá de la mayoría del mundo. Yo creo que es el único ser en este mundo que está casi en acuerdo. Yo tengo aquí en mi edificio que vive el líder de la comunidad de Tibet, y tengo muchos amigos pastores y diferentes amigos también árabes. Todos están de acuerdo que Abraham era un líder, que seguimos su camino, y la pregunta es, ¿cómo logró Abraham ser el papá de todas las naciones? Bueno, entonces algunos dicen que Dios le dijo que va a ser el papá de las naciones. Sí, pero no nada más esto. Abraham es lo que representa el cambio, lo que representa es poder cambiar las cosas, no aceptar el diluvio como Noé en ese ejemplo, no culpar a otras personas como fue Adán cuando comió del árbol prohibido. Y como siempre digo, lástima que no era chino, podía comer a la serpiente, pero comió al árbol, ni modo, ¿qué podemos hacer estos? El punto es, Abraham representa tomar responsabilidad, cambiar, caminar. De hecho, las primeras palabras que Dios le dice a Abraham es, lech lecha, camina, tienes que hacer cambios, tienes que cambiar, y es también entender y disfrutar las diferentes personas. Dice que Abraham, su carpa estaba abierta de 4 lados. No es nada más su carpa material, es también su cabeza. Abraham podía amar a Ismael y a la vez también amar a Isaac. Abraham podía tener de todo, Abraham podía entender a todos, Abraham podía disfrutar de todos. Efectivamente, si nosotros vemos rápido las dos generaciones que antes de Abraham, uno era el diluvio, que eran gente muy individualistas, cada uno por su cuenta, cada uno por su vida, y por eso se destruyó el mundo. El Torre de Babel, la generación de Torre de Babel, se fueron al otro extremo, colectivos, nada más como una comunidad, no le importa el individual. Los dos extremos son malos. Abraham lo que nos enseña es, de alguna manera, el mensaje del arco iris, es decir, hay diferentes colores y tenemos que disfrutar de los diferentes. No tenemos que cambiar, no tenemos que aspirar a cambiar, y no entrar en discusión quién tiene la razón, porque la belleza es la diversidad de los colores. Si todos los colores van a ser lo mismo, entonces no va a ser bonito. Es más, esa es la protección de nosotros del diluvio. La protección del diluvio no es nada más un marco natural. El mensaje es, si no vamos a saber respetar las diferencias de las personas, creencias diferentes, pensamientos diferentes, lo que sea, no vamos a poder protegernos del diluvio. Entonces, es la primera cosa, saber que el judaísmo, como dijo bien antes, no hace proselitismo, porque sabe que el mundo también tiene cada uno su propósito, cada uno juega parte en ese rompecabezas, cada uno tiene su parte, y cada uno puede llegar a Dios por su camino, por su parte. Entonces, es la primera cosa que tenemos que entender, y
si vemos bien la historia, entonces por supuesto que raíces hebreas podemos encontrar en todos lados, en todo el mundo. Es más, cuando llegan amigos, si son cristianos o de otras religiones a Jerusalén, y a veces lo estoy acompañando, estamos subiendo al Monte de los Olivos y enfrente les digo, señores, aquí Jerusalén es símbolo de unión. ¿Por qué es símbolo de unión? Porque según la tradición, Adán Arishon fue creado de Jerusalén. Quiere decir que toda la humanidad tiene su raíz y tiene algo que ver con Jerusalén. Antes de ser diferentes, somos familia. Antes de tener diferencias, tenemos algo más grande que nos une y no lo podemos olvidar. Las religiones es algo que llega después, pero cuando Adán Arishon estaba, no había Adán Arishon judío y Adán Arishon no judío. Era un solo Adán Arishon. Y ese es el mensaje que Dios nos está gritando. Señores, antes de discutir de muchas cosas, recuerden Jerusalén, recuerden el origen de todos que fue uno. 2, también Jerusalén es símbolo de esperanza. Después de la diáspora, las profecías que van a regresar a Jerusalén, que los niños van a jugar, y efectivamente hoy lo vemos que esas profecías se cumplen. Ahora, ese también lo que hicimos en Guatemala, si va a haber tiempo más adelante lo voy a explicar. También tenemos Jerusalén en Guatemala, en El Salvador y diferentes lugares, también simbolizando la unión, simbolizando también la esperanza. Entonces, raíces hebreas hay en todo el mundo, pero todavía no llegamos al pueblo judío. Todavía estamos hablando raíces de Abraham, raíces tal vez de Isaac, de Ismael, de Jacob, de Esaú, diferentes raíces que finalmente llegan del mismo lugar y tienen algo en común con todos nosotros. Todos compartimos el mismo origen. ¿Dónde empieza a llegar el judaísmo? Entonces, según la mayoría de las opiniones, en la entrega de la Torá. Aunque en la Torá está escrito que en Egipto también eran pueblo de Israel, pero es un pueblo que compartió esclavitud y problemas juntos. El pueblo de Israel que recibe la Torá es el pueblo que comparte visión a futuro juntos. Y ese es el pueblo de Israel que estamos hablando. Ayom hazeni et aleam, dice Dios, hoy te volviste a ser un pueblo, recibiste la palabra, recibiste lo que es la Torá, recibiste el manual de vida, recibiste tu visión en futuro para, ojo, y ese es uno de los errores tal vez más grandes, tanto de los judíos mismos como de gente no judía, el pueblo elegido. Hay mucha gente que quieren regresar a sus raíces hebreos o ser judíos. Hay diferentes razones. Hay una razón porque quieren ser pueblo elegido. Aprendieron en la iglesia que el pueblo elegido es el judaísmo. Quieren ser pueblo elegido. Entonces van ahí. Hay unos que quieren mejorar su situación económica. Hay unos que quieren subir a Israel. Hay unos que quieren pasaporte español por el colón o por la ley en España. Hay unos que tienen el espíritu puro y conozco bastante gente que tienen todos los intereses más espirituales y puros de ser también judíos. Hay muchísimos intereses y lo podemos ver en diferentes personas, cada uno lo que está buscando, cada uno también al final lo que está encontrando. Hay comunidades judías que son tradicionales y hay las comunidades, como llamaban antes, las comunidades emergentes, que me tocó hacer parte del proyecto de ver cuántos hay y los números cada vez van subiendo y vamos a ver también cómo el judaísmo ve ese fenómeno que cada vez está creciendo tanto en América Latina como en África. Ahora, los judíos vivieron en 116 países del mundo, eran muy dispersos, lo podemos encontrar judíos en el Camino de la Seda, podemos encontrar marroquíes que fueron a vender goma en Amazonas, podemos encontrar algunos midrashim que Shlomo Amelech, el rey Salomón, mandó a Amazonas también para traer maderas para el templo. Podemos ver los etíopes. Cuando estuve en Etiopía hay como 11 opiniones de dónde llegaron los etíopes. Algunos dicen que del primer templo que se fueron, algunos a Yemen, algunos a Etiopía. El exilio de los 10 tribus, ahí se dispersaron en todo el mundo, entonces lo podemos encontrar casi, y lo digo con cuidado, pero casi cualquier lugar del mundo se puede encontrar alguna historia relacionada con algún exilio de pueblo judío en algún momento en la historia. Porque el pueblo judío pasó tantos exilios, tenían que mover de un lugar al otro tantas veces durante los últimos miles de años, entonces es
muy probable que podemos encontrar raíces hebreos y raíces judíos en casi cualquier lugar del mundo. Ahora, esa parte de buscar, le voy a contar una historia, por ejemplo, en Guatemala, que tenemos aquí en la iglesia de San Francisco, en Antigua Guatemala. La Inquisición llegó hasta Guatemala también, hasta Cartagena de las Casas en Colombia, hasta Perú, Lima. Entonces hay judíos que tenían que esconder su judaísmo, tanto como en España, o según algunas opiniones, el mismo Cristóbal Colón también era judío escondido, según algunas opiniones, porque no entro ahora en esa discusión. Entonces, esos judíos tenían que ir a diferentes lugares. En Antigua, en Guatemala, hay una iglesia que se llama San Francisco, y en esa iglesia yo estuve con el rabino Eliyahu Birenbaum, que es un rabino que también hace mucho el trabajo de buscar y ver esos fenómenos en diferentes lugares del mundo. Y ahí hay dentro de la iglesia, en la entrada, algunas imágenes judíos, como el candelabro, el eje mapanim, diferentes cosas que uno dice, ¿qué hace esos? No son dibujos nada más, son cosas muy, muy especiales. Y cuando él investigó esa historia, él vio dos curas que entraban y pusieron la mano como si fuera una mezuzá, besaron y dijeron un texto. Cuando él escuchó el texto, era el texto que dice era el versículo que se dice en contra de idolatría. Entonces él preguntó a ellos qué hacen y ellos no sabían explicar, pero la investigación fue que los judíos que tenían que esconder su judaísmo tenían que hacer esa iglesia, pero ellos no querían olvidar de su judaísmo, entonces pusieron la mezuzá, pusieron diferentes cosas para recordar siempre el judaísmo. Esa historia también continúa en diferentes tiempos también con algunos, uno de los nietos de esas personas. Pero es increíble que los judíos tenían que esconder el judaísmo durante muchísimos años en diferentes lugares del mundo, y eso era parte, tal vez era muy difícil mantener el judaísmo, pero era más fácil transmitirlo. Hoy en día es muy fácil cumplir, es difícil mantener. Tanto que hablamos de muchos judíos que se acercan y regresan a sus raíces, hay muchos judíos que dejan el judaísmo. Hay 52% de asimilación en Estados Unidos, en Canadá más, en Brasil, en diferentes lugares que se están dejando el judaísmo, y es parte tal vez porque las cosas muy fáciles nosotros a veces no lo apreciamos. La gente que viene de afuera y las comunidades emergentes, lo veo y yo lo puedo ser testigo después de visitar decenas de comunidades en el mundo emergentes, puedo decir y afirmar que son gente que tienen 100% el aprecio, el valor a las cosas que son del judaísmo, al judaísmo en general, y hacen las cosas con tanto amor, con tanta dedicación, y es increíble, para mí es increíble ver esas cosas. Tal vez las cosas difíciles lo apreciamos más. Entonces, todos son esos parte. El Talmud dice que parte de la diáspora, del motivo de la diáspora, era para colectar esas almas que estaban perdidos en todos esos tiempos. Ahora, hablamos del judaísmo que recibe la Torá en el año 2448 de la salida del calendario judío. Al salir de Egipto, reciben la Torá. Después, cuando llega Jesús, por ejemplo, en la conferencia en el monte, en Mateo 5, él dice que no llegó a cambiar nada ni a quitar nada de la Torá. Pero después llega Pablo, ya la historia sabemos. Entonces, algunos en los católicos, en los últimos casi 2000 años, tenían siempre la teoría del reemplazo, reemplazar al pueblo judío, y ese trajo mucho odio, ese trajo mucha sangre, y lamentablemente pasamos casi 2000 años de odio y de sangre, de matanzas, persecuciones, problemas, sufrimientos y hasta holocausto, 6 millones de judíos. Pero digo, lamentablemente ya pasó casi, porque hoy en día, desde en realidad siglo XVIII, los cristianos evangélicos, que son lo que salieron de los protestantes, ellos cambiaron un poco esto y están ya hablando con el amor a Israel, y lo podemos ver también los motivos. Parte de los motivos es la bendición que Dios le dio a Abraham.
que lo que bendice a Israel será bendecido y en ti se van a bendecir todas las naciones de la tierra, y también creen en la historia, que la historia muestra lo que estaba con el pueblo judío, siguió, lo que estaba en contra desapareció. Entonces, hoy en día, gracias a Dios, vemos mucho más amor al pueblo judío, al pueblo de Israel, que el odio que lo vimos en las generaciones pasadas. Yo siempre le digo a los pastores, le digo, mi abuelo que estaba en Túnez o que sufrió ahí, no imaginó a imaginar que su nieto va a dar conferencias con líderes y pastores evangélicos sobre el amor a Israel, y van a llegar a Israel y se van a cumplir las profecías. Para mí ese fenómeno es increíble, y como siempre le digo, yo no llego a judaizar a ninguno, no estoy tratando de vender el judaísmo y no estoy tratando de salir yo del judaísmo, sino cada uno tenemos nuestros pensamientos diferentes, pero mantenemos el corazón unificado, un solo corazón, mentes diferentes. Le digo, yo pienso diferente y tengo discusiones también con mi esposa, pero tenemos una meta en común, tenemos el amor en común, y las diferencias se vuelven muy pequeñas e insignificativas. Nosotros, los humanos, si vamos a enfocar en el espacio humanitario que tenemos en común desde la creación del mundo, vamos a encontrar una meta mucho más grande de las diferencias pequeñas. Por eso, esto está pasando ya durante casi todo el último siglo con la comunidad cristiana, también incluso el Papa y los católicos están dejando el odio. Siempre digo que las religiones lo tenemos que quitar los ceros, y ahí vamos a entender, el judaísmo tiene 3.300 años, pero quitamos los ceros 33 años. Ya también los judíos no eran perfectos, también teníamos errores, también, y tenemos todavía errores, pero avanzamos 33 años. Los cristianos, antes había odio, había problemas, y no podemos negarlo, pero gracias a Dios ya estamos hablando de 20 años, de un joven de 20 años, ya se maduró también, y ya estamos en un camino correcto para volver a este mundo mejor. Y el Islam todavía tiene 16 años por ahí, todavía no cumplió los 16, pero ya vemos también ahí un acercamiento, los acuerdos de Abraham que se están firmando con los Emiratos Árabes Unidos, con el Sudán, va próximo con Omán. Yo visité también países árabes y también veo esperanza ahí. Lo que quiero decir para sellar por lo menos esta parte, después depende de ustedes. El judaísmo es verdad que está basado mucho en conversos, valora a los conversos, 36 veces aparece la Torah que hay que amar al converso, incluso una persona con Alzheimer va a entender que tiene que amar al converso. El Matan Torah aparece en la parasha de Yitro, que era converso. Ruth, leemos en Shavuot, era conversa. David Amelech y el Mashiach, todo viene de converso. En el Talmud aparece todo ese asunto en el Rabbi Akiva, en el capítulo Amar Rabbi Akiva, que era también hijo de conversos. El Haftará de Yehezkel también, que era hijo de conversos. Todo está alrededor de conversos, porque el judaísmo no se nace, no es una raza, no es nada más eso. Se hace, se trabaja. Pero el judaísmo no olvida también a valorar y apreciar los justos entre naciones, las personas correctas del mundo, porque el judaísmo viene con el primer hebreo de Abraham, y Abraham no era limitado nada más para los judíos. Abraham era papá de las naciones. Abraham tenía su mente abierta para ver, entender, disfrutar y aceptar a cualquier persona que tiene su mente diferente, pero tiene el propósito de volver y mejorar a este mundo. No aceptar la maldad, no preguntar por qué hay cosas malas, y no siempre rezar es la respuesta. Ni si yo rezo por un niño que tiene hambre no va a funcionar mucho, pero si le doy comida va a ayudar. Entonces eso es lo que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer. Ahora, ver los raíces, hay muchísimas teorías que podemos saber más adelante con más especificaciones, pero no podemos olvidar este mensaje. Tanto los cristianos, tanto comunidades emergentes, comunidades judías tradicionalistas, y también entender que algunos judíos todavía no pueden aceptar este fenómeno, tienen miedo porque cargan una mente diaspórica de 2000 años de problemas, y todavía tienen miedo del amor también. Entonces podemos hablar también de esto. Es un punto para mí muy complicado todavía, y no es fácil, pero está también este punto. Pero les dejo un poco para que
si hay preguntas o cómo quieren hacer. Gracias, mi estimado. Sí, vamos a ir hablando de a poco, vamos a ir haciendo una rondita, así todos pueden expresar y poder hablar. Muy bueno, gracias por su aporte, por su participación, por su aclaratoria. Estimado Daniel, Beni Manuel, te escuchamos. Sí. Esto es una parte del judaísmo que como sabemos, el judaísmo en la actualidad es muy pluralista, tiene bastantes grupos, varias comunidades, y con diferentes perspectivas. Sin embargo, nos une algo que la Torá, y la Torá siempre nos invita a estar bien, a amar al prójimo, a ayudarlo, a buscar precisamente ya la unidad, y definitivamente es algo en lo que deberíamos de trabajar. Quiero devolverme un poco, porque estimado Samuel dijo algo al principio, que es cierto. El año 90 es cuando en adelante comienza a ser más fuerte esta influencia. Sin embargo, ya desde el siglo XVIII, siglo XIX, es que lo que se conoce hoy específicamente como judaísmo mesiánico, usar el término, que comienza a promover el tema de la búsqueda de las raíces hebreas, es que se origina ya por Inglaterra, hablando del siglo XVIII, siglo XIX aproximadamente. Hay un personaje, Jacob Ben Israel, también Joseph Rabinovich y Ignaz Lichten, un húngaro. Son como estas tres personas, son como las que van a catapultar y a establecer un cimiento que va a traer este movimiento como hoy lo conocemos. ¿Okay? Entonces, de ahí se va a mudar ya para el 1960, ya está en Estados Unidos, ya está en Europa, y hay un detalle ahí tremendo, que el judaísmo mesiánico, la raíz hebrea y todo esto, tiene un factor muy interesante, y es la unidad entre el judaísmo y el cristianismo. De hecho, estas comunidades se llaman hebreo-cristianas o judeo-cristianas. ¿Okay? Que sí, hay una mezcla de elementos judeos con cristianismo que se va a mezclar, y es lo que en realidad representa el movimiento. Y ahora, como nos enseña el judaísmo, nosotros respetamos la fe y la creencia de cada grupo, cada movimiento, dado que es un ejemplo que recibimos de Abraham Avinu, definitivamente, y es algo en lo que perseveramos. ¿Okay? Pero hablo de las fechas y todo esto porque hay gente a veces que cree que el judaísmo mesiánico surge en el primer siglo, liderado por el movimiento que el maestro de Nazaret comenzó en Israel, y esto es algo incongruente con la historia. Definitivamente no es así, porque aún en las Biblias cristianas incluso, usted lee ahí y se da cuenta de que es un contexto judío completamente, en el que los eventos se desarrollan y no tiene nada que ver con el cristianismo, que en realidad surge oficialmente 3 siglos después, según la historia nos lo enseña. Ahora, Rabino Joseph decía algo cierto, y es que yo creo que ya ha sido bastante el tiempo de lucha y de diferencias, y en vez de estar separados, deberíamos de comenzar a unirnos. ¿Okay? De hecho, Radio Yahat, esta plataforma, es lo que busca siempre, de entablar buenas relaciones, aclarar puntos, conceptos en fin, para lograr una unidad que sea en beneficio para todos aquellos, porque vamos, si todos los que estamos aquí, los que somos judíos y los que no, nos une la Torá, pues la Torá nos manda a ser un medio, un canal, una forma de acercar a la gente al Eterno. Entonces, definitivamente, estas luchas y estas diferencias ya tienen que limarse en el camino, pero sí con las cosas claras, definitivamente, ¿okay? Porque definitivamente no somos proselitistas. De hecho, el movimiento en el siglo XVIII comienza con la intención de evangelizar, por usar un término occidente, a comunidades judías, ¿okay? Y alcanzarlos. Y la verdad es que el judaísmo no es esto, definitivamente no es proselitista en ninguna manera, porque respetamos la fe de cada quien. Sin embargo, toda aquella persona que quiere conocer el judaísmo, que quiere integrar parte de este grupo, pues tiene que entender que hay un protocolo, hay un sistema ya
al que hay que ir poco a poco aprendiendo y adaptándose para que vaya conociendo y aprendiendo lo que el judaísmo es hasta hoy en día desde su conformación. Adelante, profesor Cristian. Muy bien, estimado Daniel, muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Estimado Harold, te estamos escuchando, Harold. Hola, hola Cristian, buenas noches. Voy a compartir pantalla para tocar la perspectiva que se está conversando, obviamente desde el análisis que voy a presentar. Permíteme, vamos a ver. ¿Se nota la pantalla, Cristian? Se está abriendo, ahí está. Ya, perfecto. Bien, voy a comenzar un poco a hablar la parte de las raíces hebreas, de acuerdo a lo que he estado observando. Generalmente ha habido un movimiento de despertar a lo largo de las naciones, por eso estoy usando esta imagen, correcto, del árbol, pero también quiero hablar un poco de la cultura de la improvisación. Cuando hablamos de la cultura de la improvisación es cuando se hacen las cosas sin ningún fundamento, se hacen por hacer y no existe una metodología, sino existe, vamos a decir así, cualquier cosa. Ahora bien, cuando hablamos de improvisación, hablamos de, es cierto que han habido grupos que han abrazado la fe en Israel, pero no han pasado un proceso formal de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, han querido, vamos a decir así, anexarse al pueblo de Israel, pero ha habido una improvisación. Entonces, ¿qué es lo que ha traído como consecuencia esto? Lo siguiente, voy a poner el post de un amigo que es pastor en México, el cual justamente ha recibido ataque de parte de estos grupos que no son judíos, claro, sino que son de personas que han estado en movimientos improvisados, en la cual les atacan su fe y les critican, y obviamente al hablar el nombre de Jesús, por dar un ejemplo, ponen acá como he aquí el caballo y ese tipo de cosas, y esto genera antisemitismo, ¿ok? El problema con esto es que en vez de generar una unión, esto va a generar una desunión. Entonces, este es uno de los primeros problemas sociales que van a aparecer en escena. Ahora, esto es por un lado. Por otro lado, van a surgir los grupos antimisioneros. Por ejemplo, Orad Haemet, Tikkun Haklal Antimisionera, .breslev, ¿okay? Que son páginas en las cuales están dedicadas a atacar la fe de este grupo de personas y lo único que están generando es antisemitismo. O sea, por un lado tenemos a un grupo de gente que no es del pueblo judío, que quiere adoptar la identidad de Israel, okay, y en el proceso atacan a las personas cristianas y van a generar rechazo por parte de ellos. Y por otro lado está el otro cáncer, lo voy a llamar así, los grupos antimisioneros que van a usar todo tipo de panfletos, todo tipo de publicaciones y van a generar también antisemitismo. Entonces, ambos grupos, tanto el de acá y el de acá, están generando ese problema. Ahora, voy a hablar de lo que es una educación sana, rápidamente. Cuando hablamos de una educación sana, hablamos de lo que es una pedagogía, entendiendo una pedagogía como un currículum, una estructura y un corpus de enseñanza. En este caso voy a resaltar a tres grupos que en mi opinión personal y según lo que he evaluado en estos años, tienen una estructura de enseñanzas con un propósito y en mi opinión específica son muy buenos. Por ejemplo, la Alianza Netzarita del doctor Dan Ben Abraham brinda una serie de cursos, correcto, en la cual se dan las grabaciones, se dan los PDFs y obviamente las personas que han estudiado ahí van a tener de todas maneras algún fundamento. ¿Okay? Ahora, si la enseñanza va a ser buena o mala, eso lo evalúan las personas. ¿Okay? Yo no voy a emitir un juicio de valor. Asimismo, también tenemos otro canal llamado Yeshivat Shubu, en la cual en Yeshivat Shubu podemos apreciar nosotros que también da una serie de enseñanzas para las personas, ¿ok? Y acá estoy disgregando algo distinto. A diferencia de los grupos que se caracterizan por la improvisación, acá estamos viendo una malla curricular totalmente definida. Voy a entrar ahora al movimiento Narratín. En el movimiento Narratín podemos apreciar que también tiene una serie de cursos, es muy importante, y buscan formar a su gente. Entonces, acá, Cristian, yo quiero ser claro y directo en mi intervención. El problema de las raíces hebreas ha generado dos problemas para el pueblo de Israel. Como dije, por un lado, grupos improvisados que no han recibido una formación correcta y en esa, entre comillas, revelación han agredido a grupos evangélicos generando antisemitismo. Y por otro lado, grupos antimisioneros, ¿okay? Que tienen la misión, la visión de atacar justamente a los grupos cristianos, también están generando antisemitismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede superar el tema del odio al pueblo de Israel si ambos brazos están generando justamente el problema
y esto es un tema que no se puede escapar de la mesa. Así que yo, Cristian, voy a dejar esta idea a la mesa y obviamente pues cada televidente debe sacar sus conclusiones. Mi propósito no es inducir ni a la derecha ni a la izquierda, mi propósito es poner las cosas como se están dando en la realidad. Ahora, el que cada persona juzgue esto como bueno o esto como malo, ese no es mi trabajo. Mi trabajo solamente es exhibir las dos caras de la moneda. Así es. Gracias, profesor Cristian. Gracias, mi estimado Harold, gracias por su aporte. Estimado Shemón Ariel, desde Colombia, puede participar y Gracias, Cristian. compartirnos. Bueno, hay cosas muy interesantes que han dicho los panelistas, el rabino, Daniel, Harold. Se hace a veces un lío tratando de retener todo así, pero quiero rescatar algo muy importante. Y es que, como decía el rabino, que complementa de lo que está, pues, de lo que colocó sobre la mesa Harold, y es que también hay que entender que para el pueblo judío, pues, no ha sido fácil, no es un tema fácil, que en masa se despierte todo y se trate como de entender, ¿no?, la posición judía desde el punto de vista judío sobre las respuestas que se dan, porque ya lo habíamos dicho antes que el pueblo judío no es proselitista, no interesa. Nosotros respetamos la fe, las convicciones y las creencias de cada persona, de cada religión, de cada grupo. Creemos que cualquiera puede acercarse al Creador y cualquiera puede tener una relación personal con Él. Ese es desde el punto de vista judío. Ahora, también es cierto que el judaísmo, de cierta manera, no ha estado hasta ahora, y lo aclaro, ¿no?, preparado, digámoslo, para todo este movimiento y todo este despertar que se dio y que se ha venido dando y que va a seguir presentándose. Entonces, ¿qué pasa? La gente y las comunidades que quieren aprender, que quieren de alguna manera acercarse y no tienen a la mano de repente, por ejemplo, la mayoría de literatura para aprender, para estudiar, está en hebreo o en inglés. En español hay, pero no es la misma cantidad como está en estos idiomas, hebreo e inglés. Entonces, hay un dicho que dice, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿sí? porque y tiene que ver con lo que dice Harold de toda esta forma de improvisación. O sea, quieren acercarse, no saben cómo, no tienen las herramientas, no tienen quizás en el momento el conocimiento a la mano o el acceso a la información desglosada a la mano. Entonces no les queda de otra que improvisar. Y en medio de esa improvisación, pues, desde su manera de ver, desde su background filosófico, desde su background teológico, pues han tratado de alguna manera como de enseñar, entonces por eso algunos ya no son pastores, son moré, ¿sí me hago entender? Entonces, parte de todo este movimiento también es porque los rabinos hasta ahora, por ejemplo, la labor que está haciendo el rabino Joseph Garmon es muy importante, porque el rabino Joseph está de alguna manera representando el judaísmo ante este movimiento y este grupo en masa de personas que vienen con otra idiosincrasia, que vienen con otra manera de entender el mundo, de entender la vida, de entender la espiritualidad, de entender la religión, y que con todo ese bagaje cultural, religioso, tratan a su modo, de repente desaprobado por el mundo judío, pero tratan a su modo, muchos con sentimientos totalmente sinceros de abrazar a la Torá en lo que ellos creen que es su fe, su manera correcta de hacerlo. Y yo estoy seguro que muchas de esas personas, si encuentran una guía, si encuentran alguien que les explique de que si están interesados en entender el judaísmo, en entender la Torá en la práctica como es, en quizás, ¿por qué no?, ser parte del pueblo judío, pues que se pueda tener una guía para ellos, que haya un lugar, pero en internet
Y muchos no saben filtrar eso. En internet unos dicen otra cosa, otros dicen otra, y se viven como en una guerra mediática de redes para ver quién tiene la razón, para ver quién es más, para ver qué sí. Y bueno, entonces todo esto yo creo que con el tiempo va a solucionar, se va a acomodar, se va a mejorar, digámoslo de alguna manera. Y eso es lo importante. Obviamente la problemática está, ¿no? Hay conversiones que si las conversiones no son reconocidas, que si son reconocidas, que bueno, pero pues eso ya es otro tema que le correspondería pues a un rabino como el rabino Yosef hablar eso, pues yo no soy rabino. Entonces, vemos todo este movimiento y este grupo y obvio tienen que improvisar. Sí, tienen que improvisar de alguna manera porque muchos lo hacen sin malas intenciones, muchos lo hacen desde una perspectiva sincera, honesta, con la espiritualidad y con lo que los llena espiritualmente. Entonces, esa creo que es mi opinión personal sobre este tema. Estimado Shmuel, muy bueno, muy lindas las palabras de cada uno, mi estimado. Estimado Yosef Garbón, tiene la palabra, puede poner si tiene algo más para compartir. Hay muchas preguntas. Si quiere le hago alguna y quiere ir respondiendo alguna, le voy preguntando algunas cosas. Ya tenemos muchísimas preguntas. Mijael Ben Israel de Chile dice, ¿qué cambió Shaul de Tarso? Mira, antes de responder a esto, qué cambió, qué no cambió, cada uno cuando improvisa, entonces una de las cosas, yo también recibí críticas, ¿sí? Como mencionaron antes algunas páginas, también recibí y recibo críticas. Primero tenemos que saber una frase antes de todo. Cuando la identidad tuya es fuerte, el miedo al diálogo es débil, pero cuando tu identidad es débil, el miedo al diálogo es fuerte. Entonces, yo creo que ahí está todo el secreto, o no secreto, ya está en vivo. Aquí no hay secreto. Mientras cada uno va a fortalecer su identidad de acuerdo con un guía de una forma buena, sin extremos, vimos el extremo del diluvio, el extremo del Torre de Babel, los extremos son malos. El judaísmo viene no a inventar cosas nuevas, sino a combinar los caminos, a combinar entre capitalismo y comunismo, por ejemplo. Puedes ser rico, puedes tener dinero, pero tienes que dar al pobre, no puedes olvidar al huérfano, a la viuda. Siempre es combinar, ni machista ni feminista, es otra combinación, tiene el valor de la mujer en su lugar, el valor del hombre en su lugar. Entonces, tenemos que saber que la palabra más importante del judaísmo es el equilibrio, saber cómo equilibrarnos sin ir a los extremos. Los radicales judíos o radicales cristianos o musulmanes o lo que sea son equivocados porque al ser demasiado radical empiezan a llegar los errores, empiezan a llegar los problemas. Entonces ese es el primer punto que creo que antes de todo, de hablar de raíces hebreas, de hablar de acercar al judaísmo, no, sí, siempre fortalecer la identidad con un equilibrio importante sin ir a los extremos. Ahora, en los temas religiosos, es decir, ¿cuál era el cambio de Shaul? ¿Cuál era el cambio de Pablo que cuando dijo él que estamos en una época de luz después de la muerte de Jesús y no se necesita cumplir los mitzvot que llegaron a conectarnos con esa luz? Si ya estamos en la época de luz, no tenemos que cumplir. Ahí empiezan los cambios entre las palabras de Jesús en el monte y las aplicaciones después de su muerte. Pero otra vez, como dije, yo no voy a decir si tiene razón o no tiene razón. Yo no soy juez de religiones, historias y de lo que pasó. Si alguien quiere creer en eso, qué bueno, que crea. Si lo vuelve, le voy a contar una historia pequeña y con eso creo que voy a decir todo. Una historia verídica, no. Salah ad-Din llamó a un rabino y el rabino Jonathan, creo que era, le preguntó, mira rabino Natán,
le preguntó, Rabino, dime por una sola vez, ¿quién es la religión correcta del mundo? ¿Los judíos, los cristianos o el islam? ¿Quién? Ahora, ¿qué va a decir? Si va a decir el judaísmo, se va a ofender y lo va a matar. Si va a decir el islam, entonces lo va a decir conviértete al islam. Si va a decir los cristianos, tampoco va a ganar. Entonces, ¿qué va a decir el rabino? Como no tenía nada para responder, le dijo, mira, te voy a contar una historia también. Siempre las historias de alguna manera o se va a olvidar de la pregunta o algo se va a solucionar. Pero escuchen bien esa historia que él contó porque es muy, muy profundo. Para mí es la clave de todo lo que estamos hablando. Él le contó sobre un señor que tenía una piedra especial, un diamante que llegó de la época de Adán Arishon, yo que sé, que era tan especial, era única, pero aparte de esto, tenía un beneficio de lo que lo tenía paz y bendición, luz en su casa. Era algo así de especial. Todo bien, pero el problema es que él tenía 3 hijos y 120 años, ya iba a morir. En el cumpleaños ya le desearon que tenga buen día. ¿Y qué va a hacer? Si le va a dejar esta piedra a los 3 hijos, se van a romper uno la cabeza del otro para agarrar esa piedra. Se fue con un amigo sabio y el sabio le hizo 2 réplicas más. Y así le dio a cada hijo uno y se fue del mundo. Cuando él se va, todos los hijos empiezan a discutir quién tiene la piedra correcta, quién tiene la piedra correcta. Discuten tanto, se van con un juez. Y el juez saca el veredicto y dice así, aquel persona que trae luz, bendición y paz, él tiene la piedra correcta. Esa historia para mí marca todo, porque no es lo que cumples, no es lo que haces, es también los resultados que traes. Yo le pregunto a un cristiano, ¿tú traes bendición y paz? Yo tengo hermanos aquí, hoy salimos a repartir alimentos con un hermano, un pastor evangélico, trajimos paz, él está en lo correcto. Ahora, si un judío va a matar a alguien por Yitzhak Rabin o lo que sea, está equivocado. Es decir, no depende nada más de qué religión vienes, depende qué resultados traes al mundo. Y esa es la respuesta más sabia que yo escuché en mi vida que le dio este rabino a Tzalach Hadin. Le dijo, deja de buscar la pregunta quién tiene la religión correcta, empieza a enfocar en los resultados, en las acciones que estás haciendo. Si traes paz y bendición, entonces estás en lo correcto. Entonces, si Pablo cambió, lo cambió, si tenía la razón o no tenía razón, con todo el respeto, ya pasaron miles de años. Hoy nos toca actuar juntos, nos toca hacer juntos, nos toca mejorar el mundo y no podemos todo el tiempo pelear sobre hace 2000 años es fácil. Pelear es muy fácil, porque si no peleas, tienes responsabilidad de actuar y de hacer. Y eso es difícil. La gente se escapa a peleas, a diferencias, a conflictos. No, señores. Esto es lo que pasó. Ahora tenemos que enfocarnos cómo podemos sacar este mundo adelante. Y eso está en común entre todos. Entonces vamos a hacerlo, vamos a traer paz y bendición y vamos a estar en lo correcto. Muchísimas gracias, estimado Rabino, muchísimas gracias. Estimado Daniel, te escuchamos. Sí, definitivamente. Es que el tema con los efectos que produce el mundo mesiánico hoy en día en el judaísmo, ese es un tema, estimado Rabino y la amada audiencia, el tema es el siguiente. ¿Han visto cuando usted toma una piedra, está cerca de un río o el mar, en cualquier lado donde haya una estación vasta de agua, usted toma una piedra, la piedra cae? Esa piedra va a generar una onda tras otra onda y otra onda y otra onda. ¿Qué pasa? De que hay, porque o sea, tenemos que también ser claros y concretos, hay gente en el mundo, de este mundo mesiánico, que se han levantado y han tirado piedras con malas intenciones y han generado ondas negativas completamente hacia el pueblo de Israel. ¿Sí? Es cierto, han pasado 1000 años de historia. El tema es que dentro de esos 2000 años de historia han sucedido muchas cosas que a nuestro pueblo Israel todavía siguen muy, muy vivas. Por ejemplo, los periodos de las cruzadas es un evento que está muy vivo en la mente del judaísmo. Comparto la opinión del rabino en que hay que superar estas cosas, hay que salir adelante, buscar la unidad. Sin embargo, yo lo dije al principio,
la identidad del judaísmo siempre es la misma y está definida. Entonces, ahí es donde está el tema con el judaísmo mesiánico y los representantes de estos grupos, de que cuando se acercan, ya sea con una fe sincera o con los mejores deseos, ya traen un formato o un concepto desde las fuentes de donde han bebido antes, y en los terribles casos se quiere venir a imponer esto, o porque alguien que supuestamente es judío les enseñó que esto es judaísmo cuando no es así. Entonces esas son las cosas que hay que corregir, porque definitivamente la Torah es una, siempre ha sido una, no ha cambiado. La misma Torah que yo leo acá en Latinoamérica es la misma que se lee allá en Israel o allá en Rusia. ¿Okay? Pero cuando alguien que desconoce esto viene y cambia el mensaje y modifica la tradición y todas estas cosas, pues definitivamente el efecto que va a producir no es bueno en ninguna manera. Entonces, ¿en qué estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que hay que ayudar a la gente y que la gente hace bien en querer aprender judaísmo, aprender de la Torah, aprender de los principios más hermosos, como es ayudar al prójimo, a los necesitados que están en la Torah, pero sin alterar nada. El judaísmo no tiene necesidad de alterar las cosas, mucho menos nuestra identidad. Así como nosotros respetamos las demás creencias y posturas de los demás grupos, pues esperamos el mismo efecto. Sin embargo, siendo sinceros, el mundo mesiánico se ha dedicado también, como decía Harold hace un rato, a improvisar. Y en esta improvisación, pues han provocado efectos negativos en las comunidades judías. Y eso es, por ahí se desprende también el cierto grado de hermetismo que algunas comunidades judías tienen en contra de estos movimientos. Y el efecto ha sido malo, horrible, porque así como en el mundo mesiánico suceden las discusiones hacia el mundo judío, también en el mundo judío, en diferentes comunidades, también están hablando y haciendo cosas tremendas en contra de estos movimientos. Entonces ese efecto es el que hay que quitar. Pero para que, como decía el rabino, para que haya un equilibrio tienen que haber cambios. Y si los cambios no se hacen, no se toman, definitivamente no vamos a ver ningún efecto. Vuelvo y repito, la identidad de nuestro pueblo ha estado siempre definida, siempre no ha variado. Ha variado cambios en nuestra tradición debido al exilio y por muchas cosas más, pero si el judaísmo mesiánico y toda la gente no judía que quiera acercarse al judaísmo, aprender Torah, conocer al Dios de Israel y todo lo demás, definitivamente tiene que acercarse a una fuente confiable, ¿okay? Porque lastimosamente que hay gente que hay afuera también que se ha aprovechado de esto y ha hecho mucho daño. Y no solamente le ha dañado la fe a la gente, sino le han quitado sus recursos en el proceso. De manera que eso definitivamente no es judaísmo en ninguna forma. Y mucho menos engañando a la gente cuando la Torah prohíbe tal cosa. De manera que estamos de acuerdo que hay que hacer un equilibrio. Sin embargo, el equilibrio viene con los cambios, con las acciones. Acciones que por supuesto tienen que estar basadas en las mejores intenciones. Por supuesto, no saliéndonos fuera de nuestra identidad hebrea. Adelante, profesor Cristian. Muy bien, mi estimado Daniel, muchísimas gracias. Estimado Shemol Arié, ¿cómo estamos? Si puedo aportar algo en esta ronda. Pues no, en esta ronda no tengo mucho que decir. Yo creo que estoy de acuerdo con algunas cosas que dijo Daniel, pero pues yo tampoco creo que estos grupos representen así una gran amenaza al judaísmo y que estén acabando con la identidad del pueblo judío. Y bueno, difiero un poco de eso, porque es que yo no conozco el primer caso, no he conocido el primer caso de un judío que nació judío que se haya convertido a alguna de estos grupos o algo por el estilo. Estos grupos están como en su burbuja, y bueno, que no estemos de acuerdo con lo que teológicamente profesan, con lo que enseñan y eso, listo, está bien. Obviamente hay diferencias, obviamente hay, pero pues no sé, o sea, cada
o sea, hay libertad de expresión, hay libertad de culto, y pues ellos se quieren identificar como judíos y es muy difícil ir nosotros a controlar y a prohibirles a ellos pues que se identifiquen como judíos y para ellos son judíos. Ahora, lo que importa es, por ejemplo, que el mundo judío no lo reconoce. Entonces, ya empezando por ahí, pues no lo veo tanto como una amenaza. O sea, yo creo que estos movimientos, desde mi humilde opinión, tiene que ver mucho con lo que hablaron los profetas y con lo que hablaron o sea, los cambios no suceden de la manera necesariamente como nosotros queremos que sucedan. Y Israel, el pueblo judío, cada día está teniendo y va a seguir teniendo un protagonismo en todos los aspectos: ciencia, tecnología, desarrollo, país del primer mundo, como nación, como pueblo, espiritualmente también. Israel es la luz, Orla Goín, luz a las naciones. Y de alguna manera estos grupos tratan como de manera improvisada, sí, con errores, bueno, tratan como de alguna manera tratar de tener un poquito de esa luz, de la luz de Israel, de la chispa de Israel, ¿sí? Y pues, como yo te dije en anteriores programas, yo en lo personal me alegro cuando alguien no cree lo mismo que yo creo, pero ama a Israel, siente admiración por el pueblo judío, siente amor por la tierra de Israel, por todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. Hay gente de estas que tú les hablas de Israel y se le iluminan los ojos de una vez porque quieren aprender, y yo sé que esas personas, obvio, hay líderes de esos movimientos que de verdad no quieren o pueden estar engañando, o sea, pero yo tendría ya que, yo no puedo entrar a juzgar eso y a tacharlos a todos por igual, ¿sí? Yo no puedo tampoco que porque un judío es malo, entonces decir que todos los judíos son malos, o que porque un musulmán es extremista, entonces todos son iguales, no puedo, ¿sí? Entonces, yo en lo personal en ese tema soy muy cuidadoso porque ahí hay personas con buenos sentimientos y con las mejores intenciones que de alguna manera, improvisado o no improvisado, están acercándose a Israel, y muchos de ellos van a terminar, estoy seguro, siendo parte de manera sincera y como es, con un proceso formal y todo, siendo parte de Am Israel. Entonces, esa es mi opinión sobre eso. Muy bien, mi estimado, muchísimas gracias por opinar. Gracias, estamos en vivo, saludamos a toda la gente. Hay varias preguntas, hay algunas que no están tratando bien el tema de lo que estamos hablando. Estamos hablando del fenómeno de raíces hebreas en Latinoamérica, cómo la gente se está acercando a Torá, quiere aprender y por ahí se acerca de una manera, como dijo recién Shemuel, de una manera errada, equivocada, con buenas intenciones, pero y con un buen corazón, porque no lo hacen mal, y a lo mejor hay maestros que no le han dado una buena explicación. Lo mismo pasa, Cristian, yo creo, con... Sí. Disculpa la interrupción, quisiera hacer una aclaración. Al comentario del estimado Samuel, yo no digo que el judaísmo mesiánico es una amenaza a Israel, nunca lo ha sido, ni lo va a ser. Por eso dije lo que dije al principio, que el judaísmo al cual pertenezco tiene la identidad bien definida. Lo que digo es cuando alguna de estas personas se presentan a gente inocente que quiere conocer el judaísmo y los engañan en el proceso. Porque en mi caso personal, al menos acá en Costa Rica, he ido a tratar y ayudar familias que un fulano se apareció alguna vez en su puerta diciendo yo soy judío y voy a enseñarles Torah. Y al final terminó robándoles todo y dañándoles la fe incluso. A ese es mi punto. A esa gente es la que yo me dirijo cuando digo de que se presentan con la identidad judía, hacen las cosas que hacen, y en eso yo no estoy de acuerdo ni voy a estar de acuerdo, nunca jamás. ¿Okay? Entonces hago la aclaración de que el judaísmo mesiánico nunca ha sido una amenaza para nosotros, de hecho es muy reciente, siglo XVIII, ya lo dije hace un rato, es cuando inicia oficialmente, y sí, con las mejores deseos e intenciones. El problema es la gente no sincera, gente que va con otras intenciones, presentándose como judíos y
a la final, nos guste o no, y en esto el rabino me puede entender, nos meten a todos ahí dentro del grupo, porque si alguien va y hace un daño en nombre del judaísmo, entonces llega a un lugar y se presenta como judío, entonces la gente ya tiene un estereotipo en su mente. Entonces hay que volver a reconstruir otra vez y todo este asunto en pro de ayudar a la gente. Adelante, profesor Cristian. Muy bien. Bueno, como decía, hay muchas preguntas, algunas un poco desviadas del tema, pero hay una pregunta que me gustaría expresarla ahora, que es de Carla Vázquez de Guatemala. Saludos a Guatemala. Dice, si Yeshua era judío, ¿de dónde salió el cristianismo? ¿Qué sucedió en los primeros siglos entre el pueblo judío y los padres de la iglesia? Bueno, hay una serie que te puedo recomendar buena, que es El origen del cristianismo, que lo da Mario Sabán. El otro día me pasaron un enlace, estaba muy buena, claramente cómo fue el proceso histórico y cómo adoptaron los llamados padres de la iglesia, lo vuelvo a decir, el judaísmo, y volvieron en el cristianismo ya en el año 311, luego en el año 325, con el concilio de Nicea. Comenzaron a las deformaciones de los escritos hebreos de los primeros discípulos del rabino del primer siglo, ¿sí? Hay una diferencia enorme de Yeshua ben Yosef, 100% humano, hijo de su padre, hijo de su madre, descendiente de la tribu de Judá, descendiente del rey David, según la genealogía, la historia y la arqueología, en lo que podemos encontrar, con el Jesús deformado del año 325, donde Hollywood, el cristianismo católico, muestra no al judío, al rabino del primer siglo que enseñaba Torá, y como bien dijo el estimado rabino, que no vino a cambiar absolutamente nada de ella, sino que vino a dar una buena interpretación, donde vemos que usó halajot, que usó tradiciones judías, hablaba, discutía, como todo judío, discutía ciertas cosas, como dice también Mario Sabán, como cuando un judío no pregunta, no responde con una pregunta, no es judío, siempre está preguntando sobre la pregunta. Y sin embargo, eso es lo que hacía magistralmente. Hablaba de Torá, nunca habló otra cosa. Él no dijo, vine a formar el cristianismo. Eso lo hemos hablado en clases pasadas. Él no dijo, hey, traigo una nueva religión, pongan un símbolo de Tamuz, pero pongan un símbolo de la cruz. Y eso no, eso lo dijo un pagano, un hombre idólatra, un hombre con una mente pervertida y con ambición de egolatría y de poder como Constantino. Entonces, veamos que si lees la historia, te vas a dar cuenta, es muy simple, empiezas a ver la historia y te das cuenta cómo todo esto fue evolucionando y fue cambiando, y cómo la figura del rabino del primer siglo fue cambiando, hasta el punto que lo hicieron un semidios, o sea, al punto de decir que fue hijo y que no fue tocado por su padre, no tocó a su madre y nació del espíritu divino, como querían los griegos, los babilónicos, los persas, como el zoroastrismo. O sea, hay un montón de cosas que se confabularon para que llegue a ese punto. Así que, ¿cómo pasó? Pasó por no tener raíz hebrea, pasó por no tener buena enseñanza, pasó por la ambición del poder y el dominio de la gente, pasó porque luego del año 70 en la diáspora se empezaron a suceder ciertas situaciones donde todo no volvió a ser como antes. Y eso es importante aclararlo. Ahora, acá tenemos gente, sí, que estamos en el panel, tenemos al rabino Armón, tenemos a Shamuel Arié, que no creen en Yeshua como el Mashiach. Si bien lo pueden reconocer como un rabino o como alguien importante, no creen que sea el Mesías. Sin embargo, tenemos a Daniel Vini Manuel, que es judío sefardí, ¿sí? Que viene de la tradición de su familia toda la vida, y no es converso, sino que viene de familia judía, pero sí es creyente en Yeshua, pero no de un semidios ni en el cristiano, en el Jesús deformado de la religión católica. Y eso hay que aclararlo. Hay muchos programas que lo hemos aclarado y lo podemos entender. Y gran parte del judaísmo de hoy, gracias a la mala interpretación de muchos que toman la escritura hebrea o los escritos de los primeros discípulos también,
del rabino del primer siglo y su mala interpretación, y no conocer un poco la papirología, no conocer la alta crítica, no conocer algunos manuscritos griegos, el idioma griego, sus traducciones, el contexto, los hebraísmos que trae esos manuscritos, y desconocen el significado de las palabras. O sea, al deformarse la enseñanza, se deforma el individuo, la persona y la misión. Así que bueno, yo le invito a que puedan hacer sus preguntas, puedan compartir. Yo quise responder esta pregunta, ya que como estoy conduciendo, por ahí no tengo mucha oportunidad para tirar un bocado, le doy siempre el lugar a los demás. Y comparto mucho, y de hecho hemos tenido en los programas con Shmuel Arié, que estábamos muy contentos el otro día, yo estaba muy emocionado con decir, si Hashem se acerca al corazón de la gente, si Hashem se acerca a Latinoamérica, y a lo mejor de una manera equivocada, pero tiene su corazón, hacen buenas obras, tiene un efecto la palabra del Eterno, de la Torá, en la vida de la gente, y a lo mejor no tiene una buena interpretación, pero si Hashem lo escogió, ¿quién soy yo para desecharlo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a ustedes no? ¿Sí? Si bien hay un tema importante que nosotros debemos ordenar y enseñar correctamente, ¿sí? Nuestra creencia, lo que nosotros creemos, y enseñar sobre todo la luz de la Torá, y nosotros estamos para aprender, y debemos ser siempre, la gente que se acerca al Eterno, debemos tener un corazón, ¿sí? Ser temerosos de Elohim, tener un corazón dispuesto a aprender, a que la luz de Hashem pueda venir hacia nosotros, y eso es muy, pero muy importante. Como bien dijo Shmuel Arié, a veces el tuerto en el país de los ciegos es un rey. Por eso es importante que todos los tuertos salgan a enseñar, ¿sí? Que no dejen que solo uno se aproveche de la pobre gente que no tiene luz y tiene oscuridad. Así que bueno, estoy muy contento con esto y muchas preguntas más. Estimado rabino Yosef Garmón, no sé si quiere hablar algo más. Ya estamos cerca algo pequeño ahí que para mí es súper importante, como dije antes, la identidad y la claridad. Primero, tenemos que saber, yo otra vez tengo muchísimos amigos cristianos que aman a Israel, y la verdad que ves el amor que sale de todo corazón. Hay mucha gente que tienen el miedo de este amor. Yo una vez estuve en un pueblito pequeño llegando a entregar alimentos después de la tragedia del volcán, y me sale una señora de 80 años tal vez y me dice, mira, yo nunca salí de este lugar, no conozco el mundo, pero amo a Israel. Entonces ese es un amor verdadero. Ahora, me preguntan los pastores, ¿crees en Jesús? ¿No crees en Jesús? ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Y yo siempre le digo una cosa que creo que tenemos que pensar. Y le digo así, ustedes esperan al Mesías por segunda vez, ¿sí? Tiene que regresar por segunda vez, lo están esperando. Nosotros esperamos al Mesías por primera vez. Los dos ambos estamos esperando. Vamos a hacer algo. Cuando llegue, le preguntemos su nombre y lo que él va a decir, vamos a hacer. Pero mientras, vamos a trabajar. Hay tanto trabajo para hacer que dejar una discusión de todo el tiempo. Ahora, yo entiendo que hay un grupo que dicen esto, que un grupo que dicen el otro, pero dejemos de perder todo el tiempo en discusiones que no nos van a llevar a ningún lado. 2000 años discutimos y nada salió, ninguno se convenció para acá o para allá, o tal vez algún flojo aquí, algún flojo allá, pero más de esto, los judíos se quedaron en su lugar, los cristianos se quedaron en su lugar, los musulmanes se quedaron en su lugar, algunos que se pasaron de aquí para allá, pero para eso vamos a perder todo el tiempo, para eso vamos a perder y vamos nada más a decir quién tiene la razón. Cuando alguien me dijo una vez, yo no necesito defender a mi Dios, porque si yo necesito defender a él, el problema es de él. Es decir, yo tengo mi identidad fuerte, yo sé mi claridad, yo sé el Dios, nosotros creemos en la Biblia, creemos lo que está escrito en la Torá, creemos el Dios que creó el mundo, creemos el Dios que nos dio y nos dio las fuerzas para seguir creando el mundo, para seguir mejorando, y nos vamos a enfocar en esto. Creemos en Dios que quería hacer un solo humano para todos. Ahora, dice el rabino Kook, que todos tienen procesos, todos los procesos del mundo vienen de Dios, ¿verdad? También Mahoma, también Jesús,
también todos son planificados, algún plan de Dios, algún propósito de Dios hay aquí. Entonces el mundo tenía que salir de su idolatría a empezar a creer en un solo Dios. Y ese proceso se hizo a través de diferentes personas en la historia. Es decir, debemos de saber también y reconocer cada uno en su lugar. No tenemos que afectar los sentimientos de los otros y como no queremos que nos afecten a los sentimientos de nosotros. Tenemos que siempre tratar de vivir en paz, tratar de vivir juntos. Y otra vez, ¿alguien tiene miedo de los problemas de los demás? Entonces que fortalezca su identidad en lo que cree, que ilumine el mundo. Y yo le aseguro que cuando va a iluminar el mundo, la oscuridad se va a ir, pero debemos de iluminarlo, debemos de enfocar en esto y tenemos bastante trabajo de hacer. Cuando vamos a terminar todo el trabajo, cuando vamos a terminar de eliminar todo el hambre del mundo, cuando vamos a eliminar todas las enfermedades del mundo, cuando vamos a eliminar todo el odio y todos los problemas, ahí vamos a tener tiempo para discutir quién es el Mashiach, quién es esto, quién es el otro. Bueno, pero mientras tenemos bastante trabajo para hacer y ese es el mensaje que siempre trato de decir. Yo respeto las religiones de los demás. Yo respeto los personajes de las religiones. Yo no voy a decir si están equivocados o no están equivocados. No me meto en esto. No soy juez, no me pagan por ser juez y no voy a hacer el trabajo gratis. Así que cada uno puede creer en su creencia mientras cumple su propósito de vida. Y nosotros, yo sé personalmente que yo tengo mi identidad, yo trato de fortalecerla todo el tiempo, trato de leer, trato de estudiar y nunca hay fin y siempre se puede seguir. Y por esto yo sé que llegó el momento, después de tantos años de discusión, de dejar esa discusión, si existe o no existe, si es o no es, si llegó o no llegó, de dónde vino, de dónde cambió. Hay más cosas para hacer. Ya nos discutieron bastante. Muchas gracias, estimado. Muchísimas gracias. Como dice una canción de Arjona, ¿no? Hay más religiones en el mundo que niños felices. Entonces, más de uno dice, sí, es verdad. Y tiene mucha razón en esa frase. A veces lo único que ha hecho son las barreras, son simplemente en vez de religar, ha hecho renegar y distanciarnos con nuestros semejantes. Estoy muy agradecido por su visita, gracias por cada palabra que han expresado. Si me gustaría si tienes alguna palabra que decir, estimado Daniel, estimado Shemuel. Si gusta, estimado Samuel, adelante, cedo la palabra después de ti. Bueno, dale, muchas gracias. No, nada, yo creo que, como decía el rabino, obviamente hay mucho trabajo, hay que discutir menos, hay que meternos menos en la vida religiosa de los demás, en manejar la tolerancia, y decía algo muy importante, que el que es judío sabe que es judío. Y como judíos, nuestra identidad tiene que tener las bases suficientes y necesarias para que nada de lo externo mueva esa identidad que tenemos. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar, todos por estar aquí, al rabino, a Cristian, a Daniel, a Harold, que discúlpame Harold si estás escuchando que no te saludé cuando entré, sino que no veía tu nombre ahí y no me di cuenta. Y nada, un abrazo a todos muy grande. Gracias. Muy bien, estimado, muchísimas gracias. Estimado Daniel, te escuchamos. Sí, definitivamente concordamos en que hay bastante trabajo que hacer. Y en el proceso, pues respetando la fe y creencia de cada grupo en el mundo en general. Y cada quien en su campo haciendo lo mejor que puede con lo que tiene para aportar un poco de luz a este mundo que tanto lo necesita y definitivamente comenzar a construir Shalom, porque es una realidad de que son bastantes años ya de discusiones. La verdad es que esto lo que ha traído es división, eso es una realidad. Sin embargo, si a nosotros nos tocó esta generación vivir este tiempo, esta generación,
y estamos conscientes del objetivo que la Torá busca, que es en lo que descansa las dos premisas más importantes de la Torá: ama a Hashem con toda tu mente y todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que si comenzamos a trabajar en esto, definitivamente las cosas comienzan a cambiar. Entonces, esa es la premisa. Es que a Rabino Hillel del primer siglo le preguntaron, un no judío, por cierto, le dijo a él que le enseñara Torah. Y esto último que mencioné fue la respuesta de él, y le dijo el resto de comentarios: ve y haz esto, dijo él. Entonces, creo que se ha desviado también en el proceso de estas discusiones, se ha desviado la labor y se ha enfocado en lo que verdaderamente hay que hacer, y definitivamente aprovechar el tiempo y la vida para provocar un cambio. Una vez un rabino amigo mío me dijo algunas palabras muy, muy interesantes, muy importantes, y de verdad que a mí en lo personal pues me hicieron ponerme a pensar. Piensa en esto, me dijo: ¿qué quieres que la gente diga cuando tú ya no estés? ¿Que fuiste parte del montón o que hiciste aunque fuera una pequeña diferencia? Entonces, creo que hay que comenzar a hacer la diferencia. Y alguien que Hashem ha puesto a cada uno con todo lo que podamos y tengamos. Adelante, profesor Cristian. Muchísimas gracias, estimado Daniel. La verdad que hay muy buenas conclusiones. Ha sido de tremenda verajá, tremenda bendición, de mucha alegría. Gracias por compartir. Hay muchas preguntas. Vamos a hacer algo. Si no pueden venir todos los presentes, con el estimado Daniel, te comprometo, mi compañero, vamos a responder a un montón de preguntas que hay un montón. Así que trabajo, ya volviste a casa, ya estás cerca de nuevo. Estuviste un poco de vacaciones, así que bueno, ahora tenemos trabajo. Hay mucho que hacer. Hay un dicho que está muy claro, y que yo siempre lo digo, ¿no? Que si no vives para servir, no sirves para vivir, menos una vida en comunidad. Entonces, hay más que hacer que hablar. Hay que ponerse manos a la obra y luego poder hablar. Yo no puedo hablar de justicia, misericordia y de amor si yo nunca ayudo, nunca extiendo mi mano. Y no significa que cada vez que extiende la mano tienes que publicarlo y ponerlo en el Facebook, ¿viste? Esa gente que va a dar una ayuda de mercadería y se saca una foto así. No, a veces sí, está bueno para motivar a los demás, pero no cada acción que hagas la tienes que hacer publicándola. Pero el Eterno conoce tu corazón. Y como dijo el estimado rabino Yosef Germón, hay mucho para hacer. Dejémonos de pelear, dejemos de discutir. Yo hoy a la mañana tuve un pequeñito debate por WhatsApp con un muchacho que ofendió a ciertas comunidades. Yo le invité a un debate público, no aceptó, no tuvo la valentía de hacerlo. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que cada vez que nosotros digamos algo, tengamos la base sólida para poder defenderlo. Y como estamos muy bien enseñados, ¿no? No podemos ponernos a hablar de los demás y hay que tener cuidado con el ya sonará, que es importante. Nuestra lengua puede ser de construcción o de destrucción. Hay un amigo que dice: yo tengo una lengua karateca y se discuto todo, pero a veces no es así. Hay veces la sabiduría, a veces también es callar y no responder ciertas cosas que no tienen mucha importancia. Le agradezco al estimado José Garmón, no sé si quiere decir algo, saludo a su comunidad. Gracias por estar, queda nuevamente invitado para tratar el tema que usted quiera. Usted solo puede venir a exponer, no solo en un panel de conversatorio. Gracias también, estimado Yamón Arié, que ya estás de casa, gracias. Muy agradecido, gracias siempre por tu participación, con muy buena disposición, con muy buen corazón. Y eso es importante, no solo encontrar gente sabia, gente humilde, sino que tenga buen deseo y buen corazón, y que eso es agradable delante de Hashem. Estimado Yosef. Bueno, muchísimas gracias. Siempre en los diálogos empiezo, y con eso hoy voy a terminar. El hecho que estamos juntos es lo máximo. Ya no tenemos que decir nada. Las palabras ya es secundario, pero el hecho que podemos estar bajo del mismo techo, o bien dicho, mejor dicho aquí, bajo de la misma pantalla, eso dice todo, y los felicito. Mientras más diálogos, más gente
que pueden hablar de una forma respetuosa, de una forma adecuada. Decimos todo. Las palabras, gracias a Dios, todos dijeron conceptos lindos y palabras lindas, pero lo más importante es este mensaje de unión que transmitimos al mundo, y ojalá que juntos vamos a poder hacer a este mundo mejor. Muchísimas gracias. Muy bien, como el dicho de Yahat, juntos podemos más. Este programa ha estado buenardo, señores. Saludo a toda Latinoamérica, gracias. Ya estaremos respondiendo algunas de las preguntas. Muy agradecidos por abrirnos la puerta de su hogar para poder transmitir en este programa Aclarando Conceptos. Saludo a Tzvi detrás de la pantalla. Él siempre está ahí en toda la parte de configuración, en la parte de audiovisión, está ahí configurando todo. No está a veces en la pantalla, pero siempre está presente con nosotros. Sin su labor, nosotros no estaríamos al aire. La verdad, es un crack. Saludos para su esposa, saludos para él. Así que, estimado, muchísimas gracias y que el Eterno les bendiga tremendamente y que esta semana se tropiecen con la bendición del Eterno. Chau, chau. Que estén bien.